Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Están muteados? Los voy a ver. No los escucho. Si quieren desmutearse para saludar. ¿Cómo les va? Hola, ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? todo bien, ¿Qué tal el encierro? ¿Cómo lo sobreviven? todo bien. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Con series? Dice Nicolás. Y sí. ¿Qué onda? ¿Pudieron hacer las lecturas? ¿Pudieron avanzar más o menos? ¿Qué les pareció? Déjenme prender esta lucecita. A ver. Ahí está mejor. Eh, ¿cómo les fue con sus lecturas? Sí, yo leí dos textos y uno que no pude terminar. Ujú. El de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, pero sí, aquel de Buenaventura de Sousa Santos. Ah, bien. Ese fue Pude el que te, terminar. el que te quedaste incompleto. Sí, sí, pero los demás les leí. Bien, acá comentan bien, no tuvimos tiempo de leer todo. ¿Cuáles pudieron leer más o cuáles, si terminaron alguno, cuáles fueron los que terminaron? O si no, aunque no los hayan terminado, ¿qué leyeron más o menos? O sea, Elis ya nos dijo, pero el resto, no sé, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Sí, yo leí todos los textos. Ok, bien. Eh, y hay alguien que está, no sé si están escribiendo ahí. Em, Bueno, de lo que leyeron, que hay bien, pero no tuvimos tiempo de leer, leímos una parte de Boaventura y de Quimlica. Bien, perfecto. Ok, primero, si tienen dudas particulares, ¿qué dudas tienen? ¿Qué entendieron que no? ¿Qué les queda claro? ¿Qué les pareció confuso? ¿Qué ideas les salen? ¿Qué cosas empiezan a... Primero eso, si tienen dudas concretas, ¿cuáles son? Y después, si no hay dudas concretas, ¿qué conexiones empiezan a hacer si es que hay alguna que les empieza como a resonar con los otros textos de cosas que hayamos visto? Si les parece que hay algo de las lecturas anteriores que les ayuden a pensar esto, o si hay algún pensamiento que les surge en general de lo que leyeron. ¿Quién se anima? Los que escriben por el chat es un buen momento de plantear dudas por audio, si se animan. Yo he relacionado los textos mucho con el texto de Saba sobre igualdad o desigualdad estructural. Sí, También pude reconocer cosas de Benjavid y de Carman y de Jonet también. Eh, pero digamos, no me animo a hacer como un análisis global de todo porque son muchas cosas las que he pensado a partir de los textos, digamos. no, igual Pero no te preocupes tanto por eso, yo creo que ya con el hecho de ver algunas conexiones es bastante. La idea es que los textos les sirvan eso como para que les caigan fichas o para pensar y decir, ah, claro, a ver, sí, es cierto, por ejemplo, Jonet hablaba algo de reconocimiento, entonces, mira, qué particular como en el texto de Catherine Walsh, por ejemplo, que habla del reconocimiento de estos derechos en Bolivia, en Ecuador, y uno puede pensar, sí, ok. Son más bien, no se los digo en un sentido de
de pedirles que me expliquen, sino más bien de saber si les están siendo útiles esas conexiones y eso, porque creo que hay distintos lugares en los textos donde se tocan cosas que están relacionadas. Entonces por ahí les sirven. ¿Qué dudas tienen quienes tienen... Relacionándolo con el texto de Walsh, pienso que en Ecuador y en Bolivia se han reconocido muchos derechos a los pueblos indígenas, sin embargo me hace pensar que quizás la teoría del reconocimiento es insuficiente para realmente que se reconozcan realmente los derechos, digamos. Como que falta un paso más que el reconocimiento simplemente. Uh-huh. ¿Y qué sentirías vos que es lo que falta? Si ustedes se fijan tanto en el texto más en el texto en el texto de Catherine Walsh que en el de Kymlicka, porque el de Kymlicka es más abstracto, me parece, aunque toma algunos casos concretos, pero en el caso de Catherine Walsh y también en el de Boaventura, se hace referencia muchas veces o se toma como parámetro el elemento económico, por ejemplo, el sistema capitalista para las relaciones, se toma la cuestión de la racialización del poder, ¿sí? Ahí Catherine Walsh, una de las cosas que habla es que en el caso de Ecuador y particularmente en el caso de Bolivia, la cuestión de raza implicaba el poder de lo blanco, ¿no? O sea, como hay cuestiones más estructurales que a veces determinan cómo se manifiesta esa exclusión, ¿sí? O que determinan que un sistema político sea emancipador o sea opresivo, ¿sí? De hecho, una de las cosas que a mí me pareció interesante releyendo el texto de Catherine Walsh es esta parte en la que ella cuenta cómo distintos grupos que intentaban generar la reforma constitucional, tanto en Ecuador como en Bolivia, tenían una postura que no era tan revolucionaria, por decirlo de alguna forma, que no buscaba trastocar las estructuras económicas y políticas de los sistemas constitucionales, sino que eran más bien, buscaban una inclusión a lo que ya había, ¿sí? Pero sin cambiar la forma en la que se manifiesta el poder. A mí, por ejemplo, hay una intuición que me sale, bueno, tal vez la diferencia entre transformación estructural y reforma o cambio estético más superficial puede ser una de las variables que nos ayuden a explicar por qué el reconocimiento de derechos es insuficiente muchas veces. No sé si les haga eco esto. Sí, a mí me parece que la idea de el concepto de interculturalismo y pluralismo, que en el texto Walsh dice que son conceptos que están interrelacionados, me parece que esa es la idea central que propone respecto a cómo combatir la descolonización, o la colonización, digamos, y el capitalismo, por lo tanto. Sí, bueno, si se fijan, una de las cuestiones bastante estructurales de lo que plantea Walsh y que de alguna forma también lo plantea Boaventura es la estructura de lo colonial, ¿no? ¿A qué nos referimos con lo colonial? A esta idea de cómo hay un centro hegemónico o un norte hegemónico que está o que proviene de Europa, ¿no? De hecho, desde ahí una de las cosas que se plantea es que el hecho de asociar la raza blanca, lo masculino, lo heteronormado con el poder o con la normalidad es lo que hace que muchas veces se genere exclusión o que se tengan estigmas, prejuicios, desigualdades frente a otros grupos. Hay una parte muy interesante en la que Walsh cita
en los debates, en los medios de comunicación, como cuando algunas mujeres indígenas o algunos hombres indígenas empezaron a ocupar cargos de poder político, los medios lo que hacían era ya directamente racista, decir que era inaceptable que esas personas ocuparan cargos públicos y de gobierno porque eran personas incapaces mentalmente de poder llevar a cabo ese tipo de labores, ¿no? Había, obviamente, hay un prejuicio digamos, un prejuicio étnico sobre esos grupos que pasan mucho por una visión colonial de las diferencias, es decir, aquello que es indígena, aquello que no es occidental, aquello que no es moderno, de nuevo con estas dicotomías o estos binarismos que Laura Saldivia señala tanto en su texto, lo blanco frente a lo no blanco, lo masculino frente a lo femenino, los hombres frente a las mujeres, todas esas dicotomías como de un lado están planteadas desde el término del poder y desde el otro lado están planteadas desde el término de la exclusión o desde el dispoder, ¿no? Bueno, esa idea de lo colonial, de lo masculino, de lo vertical, nosotros las podemos pensar también estructuralmente, ¿sí? O sea, podemos pensar como desde lo económico, en términos más, si quieren, más marxistas, o sea, de estructuras, o desde lo políticamente estructural, la forma en la que se ejerce el poder, aquellas estructuras con las cuales la política se echa a andar, la forma de tomar las decisiones, lo que consideramos como lo virtuoso, lo valioso y lo disvalioso. Todas esas cosas son elementos estructurales que son relevantes para pensar el poder y para pensar el reconocimiento de derechos y la exclusión. Digamos que el argumento detrás es que esas cosas tendrían que cambiar si uno quisiera generar una igualdad más sustantiva o una igualdad más del tipo de lo que encontramos en textos como los de Saba y los de Saldivia y que también está en el texto de Boaventura. Nada más, agrego esta última cosa y vuelvo a ustedes. Me parece que muy interesante conceptual y analíticamente en el texto de Catherine Walsh esta parte donde ella incorpora el concepto de interculturalidad. Si ustedes se fijan en el texto de Kymlicka, él habla de estados plurinacionales y estados poliétnicos, ¿no? Que también Catherine Walsh retoma esas categorías, no llamándolas exactamente igual, pero sí las retoma en términos conceptuales. Y digamos, lo que está ahí de manifiesto es entender que en nuestros países vamos a encontrar dos casos generales, que después puede haber varias mezclas o casos intermedios, pero situaciones de naciones o pueblos que estaban previamente ahí o que fueron anexados a la fuerza por conquista, colonización, etcétera, y procesos profundos de inmigración en los cuales distintos grupos llegan y se empiezan a asentar en los países y la forma en la que ambos tipo de casos implican retos de inclusión y de acomodo dentro de los estados, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de derechos se deben reconocer para qué tipo de casos? Bueno, eso es justo lo que está en discusión. Digamos, Catherine Walsh lo que hace es sumar un elemento analítico que es el de la interculturalidad, ¿sí? Ya no como una cuestión fáctica, sino como una cuestión de proyecto ético, político y social, ¿no? Hay una cuestión de discusión de una dimensión de moralidad, de derechos, de qué se debe de hacer con los encuentros entre las distintas culturas, y efectivamente lo que Catherine Walsh nos dice es que la interculturalidad requiere una transformación estructural, ¿sí? Pasa por criticar lo uninacional, lo que ella llama la idea uninacional hegemónica, y el discurso del poder como mestizaje, ¿sí? Entonces eso es bastante importante como para sumarlo a lo analítico y lo conceptual de lo que estamos estudiando. Vamos a tomar eso junto con el texto de Boaventura para pensar, por ejemplo, esto de que Boaventura incorpora como los diálogos interculturales o la necesidad de que efectivamente las decisiones no se tomen de manera vertical, que no se tomen de manera autoritaria, por decir de manera impositiva,
y que se tomen de manera dialógica, es decir, cómo dialogamos con estos pueblos y estas naciones que estaban previamente, qué tipo de valores, principios que ellos sostienen chocan con los que nosotros tenemos, de qué manera los podemos volver compatibles, hasta dónde alcanza el reconocimiento para ello, cuáles son las limitaciones del reconocimiento, etc. ¿Sí? Entonces, ese elemento conceptual es muy importante porque además se va a articular mucho con lo que Boaventura también toca en su texto, ¿no? Pero bueno, vuelvo a ustedes, no sé qué piensan, qué les parece. Yo encuentro totalmente una relación entre este concepto de interculturalidad y lo que Boaventura plantea con esta hermenéutica diatópica o este diálogo entre las distintas culturas. Sin embargo, veo que Boaventura como que deja de lado el diálogo con los pueblos indígenas, porque dice que los pueblos indígenas directamente desaparecieron por culpa de la colonización o del capitalismo, y entonces solamente propone una hermenéutica diatópica entre la religión islámica, la religión hindú y la religión occidental, digamos, o judeocristiana, y deja de lado a los pueblos indígenas. No sé si está bien lo que estoy diciendo. No, sí, o sea, es cierto que, digamos, en el texto él se concentra más en analizar esas perspectivas, pero, o sea, para ser justos con Boaventura, yo creo que él sigue pensando, aunque no se detenga a analizar de manera concreta cómo sería el caso de los pueblos indígenas, él incorpora dentro de su teoría a los pueblos indígenas. Y además, digamos, lo que él propone con la hermenéutica diatópica es bastante útil y además ha sido retomado para pensar los problemas con exclusión y diálogo con pueblos indígenas. Sobre todo porque una de las discusiones que se tiene mucho entre tanto liberalismo, comunitarismo, qué tipo de derechos se deben reconocer, etcétera, siempre cruza por la limitación de quién toma las decisiones y cómo se toman las decisiones, ¿se entiende? O sea, bajo qué formas de diálogo o en qué tipo de procesos decidimos cuáles son los derechos para las partes que están involucradas. Y lo que los pueblos indígenas siempre han dicho es que ellos nunca o pocas veces han participado de esos procesos, pero además cuando participan de esos procesos de diálogo siempre están en desventaja, siempre están en una posición desigual, ¿sí? La idea de la hermenéutica diatópica para mí es bastante útil en este sentido porque lo que Boaventura rompe como piso es esta idea de partir de un piso monocultural, ¿sí? O sea, en el que una cultura es la que tiene los elementos lingüísticos, conceptuales, los principios, etcétera, que son lo válido o desde donde se va a hacer ese diálogo para reconocer que las culturas son incompletas, ¿sí? Entonces, si las culturas son incompletas, eso lo que significa es que para llegar a ese lugar al que quieren llegar necesitan de otras culturas y de otras perspectivas. Ahora, la pregunta se vuelve a abrir y entonces, bueno, entonces, ¿cómo acercamos esos conocimientos incompletos? ¿Cómo acercamos esos principios incompletos, esos sets de valores, de reglas, de derechos que por definición serían incompletos para intentar llegar a una visión más completa de eso? Y la parte que a mí me parece muy acertada del texto de Boaventura es que sabemos cómo no hacerlo, al menos, ¿sí? Y la forma de no hacerlo es como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Si es de una manera jerárquica, impositiva, verticalista, desde la cual una cultura, digamos, tiene la posta sobre ciertas cosas y los demás tienen que traducirse de manera autoritativa y vertical frente a esa cultura, eso se parece muy poco a un diálogo, ¿sí? O sea, eso se parece muy poco a una deliberación igualitaria. Entonces, ya creo que el texto de Boaventura nos ayuda a entender cómo no
lo debemos hacer, y eso es un punto de partida para empezar a llevarnos a respuestas de cómo sí debería de ser un diálogo más igualitario e intercultural, ¿no? Y después en el texto de Catherine Walsh tenemos dos ejemplos claros de procesos históricos, políticos y sociales de países que avanzaron hacia eso, o sea, que intentaron llevar diálogos interculturales. Tenemos en el caso de Ecuador el caso de la CONAIE, de esta organización de pueblos indígenas, y también los movimientos sociales campesinos indígenas originarios de Colombia, y de cómo hubo ese diálogo de otro tipo. Obviamente todos estos son procesos imperfectos y son mejorables y todo, pero son puntos de los que podemos partir para pensar en esta pregunta que dejamos hasta el final del programa, que es si es posible tener diálogos igualitarios con los pueblos indígenas y cómo deberían de ser, ¿no? ¿Qué otras cosas les llamó la atención, o qué otras cosas tienen dudas, o que les haya costado entender, que quieran que vaya eso un poco? Bueno, yo también veo una diferencia entre Walsh y Kymlicka, en el sentido de que Kymlicka diferencia las luchas de los movimientos sociales como las mujeres, los gays, los discapacitados, etcétera, y los pueblos indígenas, o las etnias, etcétera. Sí. Y Walsh, al contrario, con este término de interculturalidad, incluye todas las luchas. Y eso me parece muy interesante, digamos. Sí. A ver, Kymlicka es, digamos, la versión, está bueno entender en el mapa conceptual o en el plano teórico. Kymlicka es un liberal igualitario, de hecho él es el discípulo de Ronald Dworkin, que es uno de los liberales igualitarios contemporáneos. Él ya murió hace algunos años, pero digamos que de la filosofía contemporánea es uno de los más importantes. Kymlicka es uno de sus discípulos, y él es, digamos, uno de los que sostienen una de las visiones dominantes del multiculturalismo liberal, ¿sí? Ahora, eso, aunque es virtuoso y es interesante, tiene varias limitaciones y varias críticas que se pueden hacer. Y una de esas efectivamente pasa por lo que dice Alejandra, que tiene que ver como con aquello que se deja fuera, o el recorte de lo que significa la cultura o la exclusión, o qué grupos tomamos como cultura para pensar cómo se manifiesta la exclusión, y que efectivamente pareciera que la aproximación de Catherine Walsh es mucho más incluyente, o que es mucho más satisfactoria en ese sentido. Pero además, otra crítica que se puede hacer a Kymlicka es que la visión de lo cultural, de lo comunitario, sigue siendo bastante sesgada, es decir, sigue siendo el problema del liberalismo de Kymlicka para mí es que efectivamente es muy poco dialógica, ¿sí? Es una visión racionalista y abstracta de lo que él cree que debería de ser, basándose en ciertos principios y en cierta racionalización, que a final de cuentas inevitablemente es una racionalización liberal, ¿sí? Entonces es un buen intento, y es muy interesante ver hasta dónde se puede llegar el interés por incorporar lo cultural y la preocupación por lo indígena, pero desde una visión no dialógica y desde una visión liberal en ese sentido, ¿sí? Entonces vamos a encontrar limitaciones desde ahí que parten desde la misma metodología o desde el mismo enfoque de Kymlicka. Queda un minuto para que se corte esta llamada, porque ven que tenemos el límite de los 40 minutos. Cuando se corte, ya saben, vayan al mismo link del mail que les envié, y volvemos a esto, si es que se corta ahora, porque no sé qué vaya a pasar. Pero hacemos así si se corta. ¿Es claro esto que les digo de cuál es la diferencia o cuál es la limitación entre
pensar desde un punto de vista o desde un set de valores único y dar las respuestas desde ahí y aceptar que tu set de valores es incompleto y es parcial, como lo haría más Boaventura o vendría más de Catherine Walsh, e intentar ponerse en diálogo desde ahí. Hay bastantes diferencias en términos de lo que un diálogo podría llegar a ser o no. Sí. Y yo no fui como convencida por este texto porque me pareció que siempre está tratando de relacionar todo con el liberalismo y no sé, que no acepta que los derechos colectivos sí pueden ser colectivos y no individuales en el colectivo. Y no sé, me pareció sí, muy sesgado y muy, no sé, no muy matizado, como se ve mucho su ideología y como siempre trata que